años y trabajamos mucho. Trabajamos en la calle, trabajamos con la gente que estaba en adicciones, con la gente que no tenía nada. Y no contamos eso, porque nuestra vida era trabajo. No teníamos mucha relación con los pastores de afuera porque trabajábamos. Y la verdad es que no teníamos tiempo para ser sociales, tampoco lo podíamos hacer, ni siquiera nos sentíamos dignos de estar con otros pastores. Porque muchas veces, hasta que pasaron muchos años, no creímos que éramos pastores, estábamos trabajando nada más. Y así fue nuestra vida. Pero un día el Señor nos dijo, tienen que hablar de lo que están haciendo, de lo que han hecho. Tienen que contarlo. Tienen que decirlo. Y nosotros tenemos paz. Porque cuando nosotros no decimos lo que estamos haciendo, por ahí suena a falsa humildad, ¿no? Hablamos de la humildad también. Pero es bueno decir para edificar al otro. Para que el otro sepa que se puede. Que si un día Dios puso los ojos en dos jovencitos que no tenían ningún recurso, no teníamos nada, y hoy podemos llegar a esto, es porque Dios lo puede hacer con cualquiera de ustedes. No porque somos exclusivos, especiales, sino porque simplemente dijimos, acá estamos, Señor. Y hace 8 años el Señor me dijo, Silvia, yo te he dado una iglesia, y yo era esta iglesia, era mucho menos, te he dado una iglesia, les he dado una carga por lo social. Entonces tenés que prepararme. Yo dije, Señor, pero ¿cómo me voy a preparar? Yo ya soy grande, tengo 3 hijos, no puedo, no tengo tiempo. Y Él me dijo, tenés que hacerlo. Y yo obedecí y empecé. ¿Y saben qué tantas veces dije, basta, no voy más? Porque estaba cansada, porque me pasaron 1000 cosas, porque se me levantaron enemigos dentro del salón, gente que me venía a atacar, el mismo diablo se levantaba en contra mía, porque era una lucha espiritual. Porque cuando uno está en la iglesia está todo lindo, pero cuando uno sale de la iglesia y se enfrenta en ámbitos donde uno no es la pastora, donde uno está ahí como la autoridad espiritual, ¿no es cierto?, en lo que podemos decir humanamente, en el espíritu sí. Allí el enemigo dice, acá viniste, este es mi reino, acá reino yo. Y empieza a enfrentarte. Y tuve que ver tantas cosas que me edificaron, porque estaba muy encerrada en mi mundo evangélico. Y eso no es bueno. Tenemos que estar afuera. Tenemos que conocer lo que pasa afuera, porque adentro es una fiesta. Y todo está bien. O empezamos a tener problemas entre nosotras y miramos, mira esta como mira la otra. Pero afuera está la necesidad y afuera está la guerra. La guerra real está afuera. Y cuando yo estudiaba, veía tantas cosas, decía, Señor, ¿qué hago? Y seguí. Y saben que muchas veces decía, no, pero ya basta. Y Él me mostraba que Él estaba a favor mío en un montón de cosas simples. Tomaban un examen y yo decía, yo no estudié nada. Y sin embargo, cuando escribía, me sacaba una nota y ¿qué pasó? Es Dios. Y Él me decía, tenía que ir a las convenciones en Córdoba, y yo decía, Señor, tengo la convención, y yo tengo que ir porque estoy trabajando en la fraternidad, y tengo que tener esta semana, y tengo los finales, y tengo los parciales, y Él acomodaba todas las fechas, para que esa semana yo pudiera tener libertad. ¿Saben cuántas veces me fui? Y en mi valija tenía un montón de libros y fotocopias, y trabajando. Es más, cuando falleció mi papá estaba enfermo y mi papá estaba agonizando, mi papá murió de cáncer. Mientras papi estaba en su cama, yo estaba con mi computadora escribiendo y haciendo el trabajo que tenía que presentar. Mi papá murió y a la semana yo obtuve el título de trabajadora social. No lo pude celebrar porque no estaba para fiesta, ¿no? Pero después el Señor me dijo, seguí. Y yo, vamos a seguir. Y seguimos. Y llegamos a este miércoles en donde yo no sé, porque la miro a mi compañera y nos miramos las dos y no entendemos ni ella ni yo lo que pasó, pero pudimos terminar nuestra carrera después de casi 9 años de estudiar. Pero la perseverancia y la confianza fue en Dios. Cuando uno sabe que Dios lo llamó a algo, uno hasta que no llega a eso, uno no para. Y Él nos va abriendo el camino. Usted no tiene que preocuparse. Si el Señor le dio algo, le dio una palabra, primero guárdela, sea sabia
enciérrala hasta que sea el momento de poderla presentar a gente que la edifique, que le diga, vamos, se puede. Y también usted empiece a verse ahí, porque Dios se lo dijo y ahí va a estar. Usted piense que José fue mudado en forma vertiginosa, apresuradamente, dice la palabra, que lo sacaron de la cárcel. En un momento le dijeron, José, te espera el faraón. Y este muchacho estaba preparado, porque si usted lee la escritura, dice que él mudó sus vestidos y se afeitó. ¿Qué estaba? Tenía el vestido preparado. Estaba listo. Él no dijo, espera, me voy a poner a orar y te confirmo si es el momento. No, hubiera sido muy espiritual, ¿no es cierto? Pero él sabía que iba a llegar ese momento. Ya la palabra había sido dada, ya la palabra había sido establecida. Entonces cuando llegó el momento, ni siquiera dice la Biblia que oró, directamente se levantó y fue. Porque él ya estaba preparado, Dios estaba con él. ¿Y cuántas oportunidades hemos perdido? Porque cuando vino la oportunidad dijimos, ay, no estoy segura, no sé, será, no será. Y en ese vacilar se te voló la oportunidad y directamente ya no vino más. Pero lo bueno es que siempre viene otra oportunidad. Siempre Dios tiene algo nuevo. Un impío, porque no era un cristiano, hablaba de un hombre rico que después se fue al infierno, pero él estaba allí en una posición de parálisis espiritual. Y no solo eso, dice la Biblia que él tenía su cuerpo lleno de llagas y que los perros le lamían las llagas. Cuando nosotras estamos paralizadas por algunas situaciones, enfocadas, estamos esperando algo de alguien que no tenemos que esperar, vienen las llagas, las heridas que supuran pus. Y esas heridas hablan de nuestro corazón. Y los perros son los demonios que vienen a lamerte las heridas y que te dicen, pobrecita, mirá cómo te dejaron. No hay solución para tu vida. Y algunos cristianos están en esa posición, en lugar de estar en posición de autoridad y entender que ellos son llamados a ser proveedores. Él fue llamado a estar por sobre ese hombre rico, no ahí esperando a ver si el hombre le tiraba una migaja. Tenemos que entender en qué posición estamos. Esto habla de carácter. Carácter es un sello que nosotros ponemos cuando vamos a un lugar. Este es mi carácter, estas son mis convicciones, en esto estoy plantada, esta soy yo. Cuando dice la Biblia de Abraham, dice que Abraham, él andaba en esperanza contra esperanza. Eso está en Romanos 4:17. Dice que él andaba en esperanza contra esperanza. Y ese viejito se levantaba todas las mañanas y no había esperanza, no importa, la inventamos. Pero es esperanza contra esperanza. El cristiano no puede levantarse una mañana y decir, estoy pinchado. ¿Y hoy qué vas a hacer? No tengo ánimo de nada. El lunes, ya, el domingo nos cantamos todo y el lunes estamos, mañana no. Tan cansada del campamento que estoy. Mami, ¿te vas a levantar? Estoy pinchada. ¿Y qué? ¿Y qué pasó en el campamento? No, estoy cansadísima. Y la mirada negativa, todo mal. Pero usted conoce gente con la mirada negativa que usted le va a decir algo y ya lo mató directamente. Me duele acá, no estoy cansada. Sí, hay gente que no le quiere decir nada porque ya le diagnostica la muerte directamente. ¿Tenés los papeles en orden? Mirá. No. Pero cuando uno va a alguien que te da optimismo, ¿no? Alguien que te levanta. Yo tengo en casa a mi mamá. Hace varios meses la tengo a mi mamá. Y mi mamá es típico. Todos los días tiene un dolor distinto. Y si no, lo inventa. Viene Marcela a hacerle masaje. Y si no, le duele la rodilla, le duele la espalda, le duele la mano, le duele la cabeza. Todo. Mami, hoy, ¿qué te duele? Porque no, o le puedo decir, ¿qué no te duele, mami, hoy? ¿No? Pero a veces nos acostumbramos al dolor.
Yo digo, hay muchas de ustedes que seguramente están padeciendo dolores todos los días, porque sabemos que es una realidad la lucha por nuestro cuerpo, pero la posición en Cristo es que vos digas, esto se va a terminar, yo lo voy a terminar venciendo, en el nombre de Jesús. Esto no me va a dominar a mí, esto no me va a limitar, esto no me va a quitar la alegría del día a día que tengo que vivir en Cristo. La posición tuya tiene que ser una posición de lucha, hasta que quede vencido o hasta que el Señor te hable, como le habló a Pablo y le dijo, esto es porque Pablo, vos sos medio orgullosito y yo te voy a bajar con este aguijón en tu carne. Pero hasta que Pablo no recibió la respuesta de Dios, no dejó de clamar y de pedirle a Dios una explicación. Porque cuando yo tengo alguna alarma en mi cuerpo, ¿sí? O algo en mi alma, yo me doy cuenta de que algo me hace mal, que todavía no pude superar algo, porque todas estamos en ese proceso de vestiduras, y no es que todas estamos, ya estoy lista, pastora, viene el Señor, y me voy lista, estoy mejor que todos. No, porque a alguna le ha costado perdonar, a alguna le ha costado olvidar, a alguna le cuesta dejar pasar la ofensa, y eso queda acá. Y de pronto pasó algo y saltamos, y ahí nos damos cuenta que todavía hay algo que como que Dios te dice, hoy en esta desaprobaste, pero no te tenés que desanimar, tenés que decir, Señor, yo creo que vos me vas a ayudar a superar esto, creo que vos me vas a ayudar a poder vencer esto que me duele todavía, esto que todavía me cuesta, porque esa es la realidad, nos cuesta. Nos encontramos con gente difícil, gente que nos ha hecho daño, que nunca nos ha pedido perdón y que sigue haciendo lo mismo y no le interesa. Y decimos, pero ¿cómo? Me destruyó el corazón, me dijo todo eso y sigue. ¿Y cómo no reflexiona? Estamos esperando que se dé cuenta y no se da cuenta nunca. Y en el camino nosotras perdemos todo. Cuando Dios quiere que digamos, déjalo, que siga haciendo lo que hace, pero que no te afecte, que no se aleje de tu vida. A mí el Señor me llamó muy jovencita. Un día, me casé muy jovencita. Creo que a mi papá le costó mucho entender eso, que me casé tan joven y que me casé tan determinada, porque mi papá decía, vos te estás casando con un pastor. Yo decía, papá, es un empleado de una fábrica. ¿Cómo pastor? Mi papá tenía don profético, no era ni cristiano, pero mi papá ya lo había profetizado, pastor. Yo decía, papá, predicamos en la calle, estamos en los aires libres. No, pero es pastor. Te vas a morir de hambre con un pastor. Mi papá era, y mi mamá peor todavía, pero los dos tienen como. Así que yo decía, ay, Dios, porque uno, las palabras de los padres, pega, pero dije, bueno, no importa, yo me voy a casar, usted ve la foto de mi casamiento, yo estoy así con una cara como diciendo, ¿qué estoy haciendo? En una del civil que la pusieron en alguna de los videos, porque era muy jovencita y era una decisión muy firme, ¿no? Que había tomado y que yo sabía que era para toda la vida, no era algo para probar, era para toda la vida. Mi papá nos prestó una casa que él tenía un departamento y en ese departamento vivimos 7 años, ¿no? Obviamente que mi esposo era una persona común, él predicaba, pero no era pastor, ¿no? Por lo menos en ese tiempo no teníamos iglesia, no estábamos a cargo de nada, éramos nada más que gente que predicaba en la calle y que en la iglesia servía, pero mi papá sigue diciendo, ese pastor, y ese pastor, pero fue queriendo, ¿no? Tampoco lo fue queriendo y aceptando, pero no era un problema de Walter, sino de que, imagínense, su única hija, 2 varones, y me fui muy joven de mi casa, y él tenía sueños conmigo que nunca, o después los pudo ver realizados, pero él hubiera querido verlos realizados dentro de casa. Son cosas que le pasan a los papás. Pero un día mi papá dijo, bueno, hija, yo te di demasiado ya, así que tenés que irte de esta casa cuanto antes. Yo tenía mi nene de 7 años, y tenía, David tenía 6 más o menos, 6 añitos, y Lucas tenía 2. Y todavía no había venido Nicolás. Y la verdad es que nosotros todavía no pensábamos que teníamos que irnos. La casa era una casita que la habíamos arreglado nosotros y mi papá quería darle a mi hermano la casa, porque mi hermano también se había casado, pero eso fue así, en un de repente. Un día viernes nos dijo eso, me lo dijo a mí, después se lo dijo a mi esposo y el lunes, nosotros estábamos embalando las cosas para irnos.
eso me destruyó el corazón, de verdad. Porque uno piensa, los padres están para acompañarnos, ¿no? Para ayudarnos. Al menos me hubiera dado un mes, me hubiera dejado un mes para poder ir. Nos fuimos a alquilar una casa en Garín, vivíamos en Olivos, y mientras yo sacaba todos mis muebles y mis cosas embaladas, mi papá y nadie de mi familia me vino a ayudar, a decir, te damos una mano y te cargamos los muebles, y estaban ahí, ¿no? Era como que nos íbamos como gente mala, como que habíamos hecho malas cosas, ¿no? Y yo no entendía, tampoco mi hijo, imagínense que mi hijo era pegadito a mi papá todo el tiempo, ¿no? Así que nos fuimos a Garín y ya ahí estábamos predicando, teníamos un pequeño grupo y la gente, ¿no? Mientras nosotros embalábamos las cosas, la gente allí en Garín, los hermanos que Dios nos había dado, estaba desarmando y armando, ¿no? Toda la casa. Cuando yo llegué, dejando mi casa toda acomodadita, vieron que uno deja la casa limpita, uno se muda y todo eso, uno sale de las mudanzas como cuestan, cuestan a nosotras las mujeres. Cuando yo llegué a Garín, ahí tenía mi casa ya armadita, una casa sencilla, y tenía mis hermanos esperándome, pero no era mi familia, eran mis hermanos. A partir de allí, todo fue muy triste, porque mi familia dijo, se fue al campo, ¿no? Ellos vivían en Olivos, y se fue al campo. Y el campo era lejos, el campo hasta tenía llamada de larga distancia. Así que yo tampoco tenía plata para llamarlos. Imagínense, tenía los chicos chiquitos, así que prácticamente muy poco yo a partir de allí pude ver a mis padres. Y mi hijo sufrió muchísimo, porque mi hijo sufrió el abandono total de su abuelo, porque el abuelo no vino más. Vino 2 veces a verme. Una vez se paró en la puerta, me pidió los niños y se los llevó a una placita que estaba a la esquina, y otra vez entró y salió. Nada más. 2 veces. Y mi mamá tampoco. Y en ese tiempo yo pasé 3 meses llorando, y llorando así como José, ¿vio? Porque no lo entiende. Dejamos la casa ordenadita. ¿Sabe que esa casa, desde el momento que nosotros nos fuimos, entró en una decadencia total? Esa casa hoy no es ni un poquitito así de lo que era en el tiempo que vivíamos, porque siempre fuimos gente de tener las cosas ordenaditas, limpitas, siempre. No les gusta vivir en una casa sencilla, pero vivir bien, ¿no es cierto? Y si se rompía una canilla, había que arreglarla, y si el techo se nos llenaba de humedad y nos poníamos con guantes a rasquetear ese techo con un cepillo y lavandina, ¿no es cierto?, para que quedara blanquito de vuelta. Y así nosotros manteníamos lo que nosotros siempre donde vivimos tratamos de hacer de una casa un hogar. Esa es nuestra tarea, es su tarea, porque la casa es casa, pero nosotros lo hacemos hogar. Nosotros hacemos que ese lugar sea un lugar que nuestros hijos quieran venir y que nuestros hijos quieran estar. Allí está la comida calentita, allí están las cosas limpitas, ordenadas, y ellos dicen, yo quiero estar acá. Y nosotros tratamos de que haya un lugar de paz. Amén. Esa es nuestra tarea. No espere que lo haga su esposo, eso tiene que hacer usted. Y yo, donde estuve siempre, aunque fui jovencita en ese tiempo, no sabía ni cocinar y tantas cosas, aprendí a tratar con amor a los míos. Y siempre en mi casa había algo que brindar, ¿no? Y mis hijos estaban felices, aunque a veces era estar lejos de familia y haber dejado tanto. Tratamos de hacer de lo que teníamos nuestra familia. ¿Sabe cómo nos ayudó ese desierto? Y nosotros no podemos servir a Dios si estamos agarrados de los afectos humanos. No podía yo servir a Dios si yo estaba pensando si mi mamá o mi papá estaban de acuerdo o no. Yo tenía que ya entender lo que Dios quería con mi vida. Y había algo en mí que tenía que soltar. Había una ligadura que tenía que romper. Y Dios la rompió de la manera que no me gustó. Pero esa ligadura me trajo libertad y me trajo crecimiento. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto, porque no es la prédica. Creo que no voy a terminar porque se va a ir el tiempo. Pero sé que muchas de ustedes han pasado procesos donde Dios estuvo rompiendo con relaciones, estuvo rompiendo y fue doloroso.
Y hubo gente que te decepcionó y te rompió el alma. ¿Sabes qué me dijo mi papá antes de morir? Me dijo, hija, vos te va a ir bien. Miren cómo Dios hizo que en el tiempo, ese papá que un día me dijo, te vas a morir de hambre con ese hombre con el que te casás, cuando estaba en su lecho de muerte, me dijo, hija, a vos te va a ir bien. Hija, vas a tener una dicha, vas a tener mucha bendición. Y yo lo miraba y decía, Señor, yo ya lo sabía, pero Él necesitaba desatarlo. Él necesitaba romper con eso que había puesto sobre mí, que yo no lo recibí. Porque de hecho no lo recibí, pero Él necesitaba decir, hija, no, tal vez no me dijo, perdón, hija, porque te maldije un día. Pero sí me dijo, hija, te va a ir bien. Y muchos de nosotros a veces hemos maldecido sin querer a nuestros hijos. Y hemos dicho cosas porque los amamos. Y hemos dicho algo que tal vez se lo dijimos para que reflexione. No sé, algo que no salió. Pero qué bueno es que podamos decir lo contrario, ¿no? Y romper con eso que le dejamos sobre sus vidas. Porque tal vez no tuvieron la dicha esos hijos como tuve yo. De decir, no lo recibo. Papá, yo te amo, pero yo no lo recibo eso. Porque yo soy a quien sirvo. No estoy agarrada de este hombre. Yo estoy agarrada del hombre, del Dios que está sobre ese hombre. Y yo sé que ese Dios a mí no me va a fallar. Y yo sé que nunca, le digo, chicas, en mi vida agarré el teléfono y le dije, mamá, papá, necesito algo, necesito plata, no tengo esto. Me la banqué solita, porque decía, Señor, tú me tienes que proveer, tú me tienes que dar. Y la plata no estaba en abundancia. Era hacer magia muchas veces, orando, decir, Señor, tú me vas a proveer, vamos a tener, nos va a alcanzar. Pero ellos, mis padres, no pueden decirle a ustedes que nosotros hemos dependido de ellos en algún momento. No, porque yo dije, Señor, y no era orgullo, era decir, Señor, tú te vas a engrandecer. Tú te vas a engrandecer. Cuando compramos nuestra primera casa, ¿no? La única que compramos, porque hoy en día no tenemos casa, había una hermana en nuestra iglesia que oraba y decía, esta casa tiene que ser de nuestros pastores, esta casa tiene que... Y la hermana oraba y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a esta hermana? Y ella en la casa oraba en un cuarto y decía, este va a ser el cuarto de oración de mi pastor. Bueno, hasta que llegó un día que él insistió tanto, que fuimos a verle la casa. Usted sabe que cuando ella abría las puertas, yo lo miraba. Yo decía así, nada más. Ella pensó que no me gustó la casa. No es que no me gustó la casa. De verdad tenía una vergüenza bárbara de entrar y mirar, porque para mí era demasiado grande. Yo le había dicho, Señor, quiero una casa con piso, porque mi casa que alquilaba no tenía piso, tenía ni siquiera esto liso, tenía contrapiso. Y yo estaba con mi panzota así como, no tanto como ella, ¿no? Pero mi bebé pesó 4 kilos 350, así que estaba bastante. Y yo decía, Señor, yo quiero que mi bebé tenga un piso para gatear, no quiero que se me lastime. Yo quiero que mi bebé tenga un piso para gatear. Miren cómo las mamás somos, ¿no? Porque pensamos en todo. Usted dice, qué loca, pastora, todavía no había nacido, pero yo decía, quiero que tenga un piso para él, para que gatee. Después encima se me ahogó en esa casa, fue demasiado. Pero cuando fui a ver esa casa, tenía un piso de todos los colores, de todas las clases. Ya se había pasado el Señor, demasiado, ¿no? Yo digo, Señor, tengo que ser más específica, porque me había puesto alfombra, parqué, piso de cerámica. No sé, yo para limpiar esa casa tenía que comprar un montón de cosas, ¿no? Iba con la cera negra para acá, con la cera roja para allá, con la máquina para lustrar, porque era una casa que se lucía de pisos. Porque yo le había pedido piso al Señor, mire lo que es. Pero Él fue bueno, Él fue fiel. ¿Saben que mi papá vino un día y mi viejo era esos viejos de antes, ¿vieron? Esos viejos de trabajo. Era un hombre que realmente todo el mundo hablaba bien de él, ¿no? Pero un hombre terco, ¿no? Y él vino un día a esa casa y no podía creer ese viejo. No podía creer que su hija tenía una casa y que su hija tenía esa casa. Yo dije, Señor, esto eres tú. Esto eres tú.
porque mi papá miraba y decía, hija, ¿no? Y no podía entender, porque el Señor se fue mostrando delante de él, se fue mostrando la gracia de Dios, se fue mostrando el favor de Dios. Cuando papá enfermó, ¿qué dijo? Quiero que vengan mi yerno y mi hija, quiero que ellos me cuiden, quiero que venga mi hijo, le decía a mi marido después. No era el hijo, era el hijo, ¿no? Y era ese hijo el que le daba de comer, y el que le decía, abra la boca, porque si yo estaría ahí, usted lo haría por mí. Abra la boca, y le metía la comida. Y ese hijo, ese pastor que me iba a matar de hambre, fue el que le cambiaba los pañales, el que lo bañaba, y el que agarró su cuerpo el día que ya no tuvo vida y lo metió en el cajón. Porque fue así. Estuvimos en el momento más difícil de su vida. Esos hermanos que un día nos vendieron, un día no nos comprendieron, que un día también nos mandaron a Egipto, ¿no? Un día necesitaron de este José, de nosotros, este José espiritual que Dios puso en nosotros, y allí estuvimos. Porque las vestiduras de gobierno no se visten de venganza, las vestiduras de gobierno se visten de perdón y de misericordia. Y cuando una persona es de gobierno, sabe que aún aquel que te atravesó el alma, aquel que te hizo pasar el momento más doloroso de tu vida, ese día te va a necesitar y vas a estar ahí. Y voy a estar ahí. Y voy a estar dispuesto a hacer lo que sea. Porque no me voy a acordar de lo que me hizo. No voy a decir, bien, te lo merecía, con todo lo que hiciste, estás así, porque has sido una persona mala y te portaste mal en la vida, ¿qué esperabas? No, vamos a estar ahí. Yo tenía un primo, y mirá, no sé, estoy contando cualquier cosa, ¿no? Pero sé que lo necesitan. Yo tenía un primo que era mi hermano. Mi primo se llamaba Rubén, mi primo fue adoptado, yo no lo sabía. Cuando mi primo cumplió los 12 años, su papá falleció, y su papá se fue a la muerte, a la muerte con esa mentira. Nunca supo mi primo que era adoptado ni que su papá no era su papá. Después que muere su papá, él se entera de todo. Esto hizo que su vida se dedicara a las drogas. ¿Sabe que mi primo un día empezó a congregar en nuestra iglesia? Y nosotros éramos muy jovencitos y hacíamos cada lío, no sabíamos ni manejar la gente y hacíamos unos líos bárbaros y la gente nos probó de todos lados. Por eso yo digo, si alguno de ustedes quiere tener iglesia, tiene que estar preparado porque va a venir un trato de Dios, porque la gente hoy está con vos, mañana se fue, hoy sos linda, mañana sos fea, y es así, hasta que lográs tener una estabilidad y podés entender. Ya nosotros no tenemos esos problemas, pero cuando recién empezamos, el pastor Claudio Freyson lo miraba a Walter, me miraba a mí, y cuando me miraba a mi cara decía, ¿qué problema tienen en la iglesia? Porque yo estaba flaquita, chupadita, porque los problemas de la iglesia se veían en mi cara, se veían en mi cuerpo, ¿no? Era triste, porque encima de todos los problemas familiares, la iglesia también. Y mi primo vino a congregar, y un día se enojó. No sé por qué se enojó, por la guitarra, ni sabemos por qué. Pero este primo mío se enojó, se fue de la iglesia, y nosotros íbamos a comprar al supermercado Carrefour. En ese tiempo era uno de los pocos supermercados que había, y llevábamos a nuestro hijo, ¿no? Nuestros hijos. Y por ahí veíamos que él estaba en el supermercado con su familia. Casi siempre lo encontrábamos. ¿Y sabe qué hacía? Pasaban así y nos miraban. Y uno es grande, y uno le duele el corazón, pero a los niños les duele más. Mamá, ¿por qué el tío ni nos saluda? Mamá, ¿por qué el tío ni me da un beso? ¿Qué le pasa al tío, mami? Y así, no nos saludaron más, no nos llamaron más, por un tema de la iglesia. ¿Sabe qué pasó un día? Recibimos una llamada. ¿Cómo lloré? Le puedo asegurar que lloré tanto. Me dijeron, tu hijo está internado, tiene HIV. ¿Lo pueden ir a ver? Y nos va a recibir, sí, él quiere vernos. Y nos tuvimos que poner barbijo, ir a visitar a mi primo. ¿Sabe quién nos cuidó la última noche de su vida? Walter y Silvia. También.
allí. ¿Y sabe cómo lloré? Yo dije, Señor, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en mi corazón yo decía, no tiene que ser esto porque se han portado mal, por favor, Señor. Y agradezco a Dios que jamás les decía lo malo. Por eso si usted a alguien que le hizo algo, usted le deseó lo malo, en el nombre de Jesús, suelte palabra de bendición, arrepiéntase. Porque cuando usted ve a esa persona enferma, la vea mal, usted no va a saber qué hacer. Gracias a Dios mis vestiduras estaban limpias. Y aunque había sido muy feo todo lo que pasó, yo pude ir a verlo. Y siempre lo amé y lo cuidé y siempre lo perdoné, tanto a él como a su familia. Pero es así. Nuestra vida es esto, chicas. Nuestra vida es esto. Es extender mantos de perdón donde nadie lo extendería. Es hacer una milla más donde nadie lo haría. Es mostrarle a la gente que tenemos un espíritu diferente. Porque la gente no entiende que le devuelvas bien por el mal que te han hecho. No lo entiende, y aún en el ámbito cristiano. Y nosotras, si queremos tener la investidura de José o la de Esther, tenemos que decir, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a conocer tu voluntad. Por eso ayer yo les decía, vestíos como escogidas de Dios. Cuando uno sabe quién es, sabe a quién Dios la llamó, para qué Dios la llamó, uno va a caminar de una manera distinta. Uno va a vivir de una manera distinta. Por eso es que este campamento no solo fue de fiesta, sino que es un campamento para tomar decisiones. Y decir, yo, Señor, a partir de este tiempo voy a ser una mujer de convicción, voy a andar diferente, voy a hablar diferente, voy a mirar diferente, voy a ir creciendo, yo no me voy a detener más en las cosas pasajeras. Nosotras podemos vestirnos con hojas de higuera y mostrarle al mundo esas hojas de higuera, pero no te sirven esas hojas de higuera, se te van a caer. Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera y el Señor los vio, estaban desnudos. Y muchos andan con hojas de higuera. Tenemos que estar vestidos con la sangre de Jesucristo, con las vestiduras de salvación, esas vestiduras que me van a pedir más todos los días, porque nunca vamos a llegar a la medida. Te tenés que humillar, sigue un poquito más. Te tenés que callar, sigue un poquito más. Te tenés que dejar pasar esto, sigue un poquito más. Por eso, pastora, yo tengo un carácter, usted lo sabe cómo soy. ¿Reflejas a Cristo en tu vida? Si algo, chicas, vemos llamadas, es a reflejar a Cristo. Ese es nuestro llamado. Después, andar a predicar a las almas, después hacer todo lo demás. Pero hay algo que fuimos llamadas todas, a reflejar a Cristo. ¿Y cuánto se refleja el Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto? ¿Es verdad? ¿Haría el Señor lo que estás haciendo? ¿Qué haría el Señor en tu lugar? En el lugar a donde estás, ¿cómo estaría Él? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo contestaría? ¿Cómo miraría? Por eso, cuanto más lo conocemos a Él, más nosotras lo podemos reflejar. Cuando Moisés subió al monte, dice que el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, porque estaba con Dios, porque estuvo con Dios. Y la persona que está con Dios, que tiene intimidad con Dios, esa persona lo muestra, lo refleja. Y lo mejor de todo es que puede ver en el mundo espiritual. Y este es el desafío en donde yo las meto a partir de ahora. No solo que reflejemos a Cristo, sino que a partir de este tiempo podamos andar en el Espíritu. Que podamos decir, pastora, Dios me mostró esto. Y podamos recibir revelaciones. Y podamos entender aún lo que va a pasar o lo que está pasando. Porque cada una de ustedes en el lugar donde Dios las puso como vigilantes del muro, las puso como atalayas, las puso en lugares estratégicos, donde ustedes tienen que estar atentas. Mujeres, si nosotras estamos atentas, nuestra familia no se nos va a escapar.
pero tiene que estar en el muro. Cuando Nehemías estaba edificando, con una mano trabajaban y con la otra se estaban defendiendo. Y nosotros a veces trabajamos, pero no miramos lo que pasa, la guerra espiritual. Y nosotras tenemos que vigilar. Pero para vigilar, tenemos que dejar de mirar acá, no podemos mirarnos nosotros si vamos a estar vigilando. Entonces, despojate de vos misma. Por eso el apóstol dice que desvestidos del viejo hombre, sáquese esa ropa vieja. Nadie pone un paño nuevo en una tela vieja, porque no la puede poner, se va a caer, va a tirar. Entonces la única manera es que tengamos todo nuevo. Pero para eso tenemos que sacar, basta ya de ese espíritu de víctima, de que todas las cosas están mal, de que no entiendo lo que me pasa, que no lo puedo superar, y todas las cosas, porque se te está escapando un montón de cosas mientras miras hacia adentro. Todo, y detrás de cada situación crecí más. Nada de lo que me pasó me aplastó, sino que esto lo aprendí. Y de hecho los libros salieron de todas las cosas que me salieron mal, de todas las cosas que no sabía qué hacer, en donde Dios me puso en una situación y decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se trata con la gente difícil, chicas? ¿Cómo se hace cuando Dios te pone a trabajar con alguien que no te entiende, que te viene a lijar y nada más? Entonces me puse a escribir ese libro que dice Palabras y Comunicación, porque tenía que aprender yo. ¿Cómo me comunico con el otro cuando no me entiende? No digo que mi vida se solucionó, pero por lo menos adquirí conocimiento. Y todas las cosas que fui atravesando me llevaron a un nivel más. ¿Vos podés decir lo mismo? ¿Sí? ¿Podés decir, he salido victoriosa de cada una de las situaciones que he vivido? ¿He entendido lo que Dios quería hacer conmigo a través de esa situación? ¿O todavía hay interrogantes en donde te quedaste diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? No entendiste todavía el plan. Si no entendiste el plan, hoy es el día para que le digas, Señor, yo quiero entender. ¿Qué problema es eso, no? Que no lo podemos entender. Él te va a explicar. Porque cuando Él te explica y dices, ya entiendo, esto es para eso, ya lo mirás distinto. Porque ya no mirás lo limitado, mirás la perspectiva, mirás lo que va a venir. Entonces decís, sí, esto es así. Cuando Abraham se separó del otro, ¿se acuerdan la historia? No, la llevo de un lugar a otro porque quiero charlar con ustedes, quiero hacerles reflexionar. Abraham tenía toda la tierra, toda. ¿Qué le había dicho Dios? Es tuya, toda es tuya, le dijo Dios. Pero él, sin embargo, le dijo a su sobrino, elegí la parte que quieras. Fíjense qué pícaro este Abraham. Pero él sabía que era todo de él. ¿Para qué se iba a pelear con el sobrino? Sí, era todo de él. En definitiva, con el tiempo, todo iba a estar en sus manos. Todo. ¿O no? Y es así. Dios dice y Dios lo hace. Entonces le dijo, llévate. Se llevó la mejor parte, dice la palabra. Él vio ese valle fructífero que encima era Sodoma y Gomorra, ¿no? Miren qué falta de sabiduría. Y se fue allí y él se fue a la mejor parte. Pero Abraham no se enojó, no se entristeció. Abraham no dijo, che, pero qué mala jugada me hiciste, que sos mi sobrino y yo te traje y te di trabajo y me llevas todo. No. Él dijo, sigamos. Todo el tiempo. Se fue para allá, y después lo tuvo que ir a rescatar. Ese sobrino que lo usó, ese sobrino que lo quiso usurpar, pero como él sabía que era hijo de él. Cuando lo vemos a Isaac, su hijo, con el mismo espíritu, iban y él dice que todos los pozos estaban tapados. Los pozos que había hecho Abraham, los pozos de agua. En ese tiempo los pozos de agua eran pozos que eran como descubrir un pozo de petróleo, imagínense. Entonces, todos los pozos que había descubierto su padre, que había encontrado su padre, estaban tapados. Y empezó a destapar pozos. Y eran de él, que se lo había hecho su papá. Por derecho eran de él. Pero venían los enemigos y se los sacaban. Entonces, ¿sabía qué hacía Isaac? Déjalo, vamos a abrir otro.
porque la bendición la llevaba Él. Él era el que destapaba los pozos. Cuando nosotros entendemos que nosotras somos las que tenemos la bendición, las que estamos embestidas, las que estamos cubiertas de bendición y las que la desatamos, no nos vamos a pelear con el otro. ¿Por qué no vamos a pelear? Dios tiene otro plan mejor. Amén. Entonces, si te taparon un pozo, vamos a buscar otro lado, si Dios nos va a bendecir en el otro pozo. Esa es la mente de gobierno. Amén. No es una mente que está peleando por lo mío, lo tuyo, no, esto es mío, acá. No. La mente de gobierno sabe que Dios siempre tiene algo más. Que Él es nuestro proveedor y nosotros somos agentes de bendición. Entonces desatamos bendición a donde vamos. No nos vamos a pelear por el peso, sino que vamos a decir, tomá, yo te bendigo, porque yo sé quién me da a mí para darte. Amén. Y esto es tan importante, chicas. Es tan importante. Y al Señor, en esta hora decido tener una mente de gobierno y ver con tus ojos cada situación de mi vida. Y no voy a pelear por lo que sé que tú me diste, porque tú pelearás por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.